Hola nuevamente, en el presente video estudiaremos la transformación de fuentes de circuitos en serie y circuitos en paralelo. Una transformación de fuentes es el proceso de reemplazar una fuente de tensión Vs en serie con un resistor R por una fuente de corriente Is en paralelo con un resistor R o viceversa, utilizando la ley de Ohm. Recordando lo que es la ley de Ohm, sabemos, como miramos en el triángulo, que es una manera bastante sencilla de aprenderse las fórmulas de la ley de Ohm, que el voltaje va a ser igual a corriente por resistencia. Que la corriente va a ser igual a voltaje entre resistencia, como tenemos en la segunda ecuación, y la resistencia va a ser voltaje entre corriente, como tenemos en la tercera ecuación. En el caso de los circuitos de la transformación de fuente, Vs va a ser igual a Is por R, y S va a ser igual a Vs entre R. Primer ejemplo, tenemos este circuito en serie con una fuente de voltaje V y una resistencia R. Podemos convertirlo en un circuito en paralelo con una fuente de corriente I y una resistencia R. ¿Cómo vamos a calcular el valor de esa fuente de corriente? Fácil, utilizando la ley de Ohm. Corriente va a ser igual a voltaje entre resistencia. Tenemos este ejemplo, una fuente de voltaje de 12 voltios, una resistencia de 4 ohmios. Lo podemos convertir en un circuito en paralelo con una fuente de corriente de 3 amperios y una resistencia de 4 ohmios. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, la fuente de corriente, el valor que usaremos será corriente igual a 12 voltios entre 4 ohmios. 12 voltios que tenemos en el circuito en serie entre 4 ohmios, y nos quedaría que la corriente va a ser igual a 3 amperios, que es el valor que colocamos en el circuito. Es bastante sencillo. Ahora, en otro caso, tenemos una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Lo vamos a convertir en una fuente de voltaje en serie con una resistencia, el mismo valor de resistencia. ¿Y cómo vamos a calcular ese voltaje? Bueno, utilizando la ley de Ohm, voltaje igual a R por I. En el ejemplo tenemos una fuente de corriente de 10 amperios, una resistencia de 2 ohmios, que lo podemos convertir en una fuente de voltaje de 20 voltios con una resistencia en serie de 2 ohmios. ¿Cómo vamos a calcular el valor de esta fuente de voltaje? Bueno, voltaje va a ser igual a resistencia por corriente. 2 ohmios por 10 amperios. Y el voltaje es de 20 voltios, que es el valor que utilizamos en el circuito. Como ven, es un proceso bastante sencillo, solamente de saber utilizar la ley de Ohm. Ahora, demostraremos nuestros cálculos utilizando el simulador Electronic Workbench, que sabemos que es una marca registrada de Interactive Image Technologies. Es bastante didáctico para poder analizar los circuitos. Entonces, en nuestro primer ejemplo, tenemos, vamos a aumentar aquí el área de trabajo para trabajar de mejor manera, y vamos a utilizar nuestro primer ejemplo. Tenemos una fuente de 12 voltios en serie con una resistencia de 4 ohmios. 4, cambiamos el valor acá, 4 ohmios. ¿Cómo vamos a medir la corriente en este circuito? Bueno, conectando en serie un amperímetro, lo vamos a rotar y lo vamos a colocar al final de nuestro circuito. Verificaremos la polaridad, porque siempre nos da problema la polaridad. A veces el simulador utiliza el sentido antihorario. En este caso está completo, no hay problema. Tenemos que la fuente de voltaje de 12 voltios con una resistencia en serie de 4 ohmios nos da una corriente de 3 amperios, que es la que calculamos anteriormente. O sea, el circuito es análogo. Ahora vamos con el otro ejemplo. Sería
una fuente de corriente de 10 amperios en paralelo con una resistencia, vamos a rotarla, una resistencia de 2 ohmios. Entonces modifiquemos acá 2 ohmios. Y mediremos en este caso con un voltímetro, mediremos el voltaje en el circuito en paralelo y tiene que ser igual al valor que calculamos para el voltaje del circuito en serie, del segundo ejemplo que analizamos. Y ahí tenemos un voltaje de 20 voltios, que es exactamente como los valores que obtuvimos en nuestros cálculos. Muchas gracias nuevamente por ver nuestros videos. Espero que sea de utilidad para sus clases. Por favor, suscríbanse, denle like, denle clic a la campana para que reciban todos nuestros nuevos videos, que sabemos que serán de mucha utilidad para ustedes. Y recuerden que todos los problemas que analizamos en nuestros videos ustedes pueden descargar en un formato PDF ese documento, y también se pueden comunicar con nosotros a nuestras redes sociales, hagan solicitudes de problemas que quieren que resolvamos. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Hasta la próxima.